Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosana Mena, soy del Departamento de Procesos Funcionales y voy a estar acompañando esta capacitación acerca del IRP, rentas y ganancias de capital. En el Facebook, en la página del Facebook, van a encontrar el video relacionado a los conceptos teóricos del IRP, rentas y ganancias de capital, que estuvimos desarrollando el día de ayer. Así que hoy vamos a enfocarnos en la liquidación, es decir, la presentación del formulario 516, y para las personas que todavía no estaban enteradas, se ha emitido la versión 2 de este formulario, que corresponde su utilización a partir del ejercicio fiscal 2022. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando. Queremos recordar a la gente que puede dejar su consulta, sus comentarios en el chat, vamos a decir ahí en los comentarios de este video, y entonces al finalizar esta presentación vamos a estar respondiendo las preguntas que se relacionen con el tema. También recordamos que este webinar va a estar grabado y almacenado también en la página, en la fanpage de la Subsecretaría de Estado de Tributación, así que van a poder ver la grabación nuevamente. Recordamos que el IRP tiene dos ramas con la nueva ley 6.380 del 2019, que es las rentas de servicios personales y las rentas y ganancias de capital. En esta ocasión solamente vamos a enfocarnos en las rentas y ganancias de capital. ¿Qué graban estas rentas del IRP, rentas y ganancias de capital? Las rentas de fuente paraguaya y ganancias de capital excluidas, las que ya están grabadas por el IDU. Entonces aquí tenemos que comprender bien que esas rentas pueden ser en dinero o en especie, pueden provenir directa o indirectamente del patrimonio, de bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente. Además, comprende las variaciones positivas en el valor del patrimonio realizadas por el contribuyente, que no provengan de rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales. Aquí es importante entender que justamente el IRP se dividió en las dos ramas, y por un lado tenemos las rentas que percibe una persona física por los servicios que ofrece, ya sean independientes o en relación de dependencia. Y la rama que hoy vamos a tocar se trata de las rentas y ganancias del capital. ¿Qué significa eso? Que pueden ser rentas, como su nombre lo dice, como los alquileres, es decir, ingresos periódicos, ya sean mensuales, semestrales, trimestrales, que yo percibo, así como regalías, por ejemplo, también. Entonces, hay un capital que me está generando ese ingreso que estoy percibiendo. Y en el caso de las ganancias, que podrían ser como consecuencia de las enajenaciones, ya sean de bienes muebles, de inmuebles, así como también la cesión de otro tipo de derechos, que pueden ser también justamente patentes, entre otros. Bueno, aquí lo que tenemos que tener bien en claro para poder saber qué conceptos o qué ingresos debo declarar en el formulario 516, tenemos que comprender bien que la normativa del IRP, rentas y ganancias de capital, establece ciertas facilidades para los contribuyentes, justamente para que no tengan que inscribirse en el RUC y simplemente a través de los agentes de retención puedan ingresar ya el impuesto. Es decir, los sujetos que perciben ciertos ingresos entonces ya son retenidos, son sujetos retenidos por estos agentes, y de esta forma ya están pagando el impuesto. Entonces no hace falta que se inscriban en la obligación 716 IRP, rentas y ganancias de capital. Entonces, en esos casos que se practica la retención, si yo soy el sujeto retenido, recibo el dinero, pero la persona que me está pagando es el agente que ya retiene una parte en concepto del impuesto, en concepto del IRP. Entonces, en ese caso, yo ya no debo inscribirme ni tampoco liquidar este formulario que vamos a desarrollar. Por eso es muy importante, hicimos esta distinción de qué conceptos se deben incluir en el formulario y cuáles no aplican, ya que son vía retención.
Entonces, a la derecha pueden ver todo lo que refiere a retenciones de pago único y definitivo. En el caso de las sociedades simples, las, las cooperativas y sociedades residentes en el país, cuando le están pagando los dividendos o algunas utilidades o excedentes a sus socios o accionistas, entonces, ¿qué realizan ellos? Realizan o practican, mejor dicho, la retención del IRP. Entonces, eso ya es en carácter de pago único y definitivo, entonces ya no hace falta inscribirse en este concepto. Siempre y cuando estos dividendos no estén grabados por el IDU, porque si ya fue grabado por el IDU, se realiza la retención IDU, ¿verdad? En este caso, las sociedades simples, por ejemplo, no están incluidas, entonces ellas lo que corresponde que practiquen es la retención del IRP, rentas y ganancias de capital. También hay otras entidades, otras personas jurídicas que están pagando intereses, comisiones o rendimientos. Entonces, estas personas jurídicas o personas físicas, entes o patrimonios residentes en el país, entonces también van a practicar la retención. Lo mismo ocurre para rendimientos financieros, intereses, las regalías percibidas o las provenientes de los derechos utilizados en el Paraguay. Es decir, si es que yo percibo aquí en Paraguay regalías por algún derecho que yo tengo, por ejemplo, un derecho de autor, entonces en ese caso, eh, la persona o la entidad que me está pagando ya va a practicar la retención. En los casos de enajenación o cesión de inmuebles, el agente de retención designado es el escribano. Entonces, si yo me voy y hago una venta con otra persona y interviene el escribano ya interviene en esa operación y me retiene a mí, que soy el vendedor, el impuesto. En ese caso, tampoco es necesario que yo me inscriba en el IRP, rentas y ganancias de capital. Lo mismo ocurre en el caso de personas que están arrendando sus inmuebles, por ejemplo, y la administradora de inmueble o una empresa de mandato interviene en la operación, entonces ya se encarga de retener el impuesto a la persona que está arrendando este inmueble. Entonces, en ese caso, tampoco aplica que yo liquide en el formulario. Y volvemos a explicar por qué todos estos casos que vemos aquí, incluidos también los premios de loterías que vemos como último ítem, pueden ser de rifas, sorteos, bingos y eventos similares, son dinero que me están pagando ciertas entidades, ciertas personas físicas o jurídicas que fueron ya designados por la normativa como agente de retención. Entonces, al momento de pagarme, al momento que yo percibo esos ingresos, ellos ya retienen el impuesto, el IRP, rentas y ganancias de capital. Entonces ahí queda bien claro que estos conceptos ya no es necesario declarar en el formulario. Entonces la gran pregunta es, ¿qué debo cargar en este formulario? Y ahí tenemos las regalías, pero que son percibidas o provenientes de los derechos utilizados parcialmente en el Paraguay y en el exterior. Porque puede ser que la empresa que está usufructuando el derecho, por ejemplo, un derecho de autor, como había dicho, pueden ser derechos intelectuales también incluidos cuando uno tiene una patente industrial. Entonces, en esos casos, como la empresa está ubicada en el exterior, no es una empresa paraguaya, entonces esa empresa del exterior no tiene RUC, no está conectada con nuestro sistema tributario, entonces no podemos nosotros designarle a estas empresas como agentes de retención. Entonces, por eso que yo, eh, beneficiario, ¿verdad? Y que estoy percibiendo estas regalías, voluntariamente yo debo cumplir con mi obligación y liquidar en el formulario por esos ingresos que estoy percibiendo y que me está pagando esa empresa del exterior y que parcialmente es aprovechado también acá en Paraguay. Bueno, después tenemos otro ejemplo que es la enajenación de inmueble a plazo realizada por el propio contribuyente. Aquí es muy importante recordar, y esta era una pregunta muy frecuente antes de la emisión del formulario versión 2 del 516 versión 2, porque las personas realizan un contrato privado con otra y todavía no interviene
el escribano. ¿Por qué? Porque la transferencia todavía no se realiza porque la venta es a plazo, es decir, que de a poquito en cuotas me va a ir pagando el comprador a mí. Entonces, como el IRP, rentas y ganancias de capital, toma el criterio de lo efectivamente percibido, entonces yo estoy percibiendo en un ejercicio fiscal por la enajenación de un inmueble, tengo que declarar en el formulario porque no hay, no hay una intervención del escribano ahí, no hay retención. Entonces vamos a ver después cómo eso se declara en el formulario. También lo mismo ocurre en el caso de enajenación o cesión de bienes muebles registrables o no, situados en el territorio nacional. Entonces, si yo vendo un vehículo, en ese caso el escribano tampoco no retiene, por más que haga los trámites de transferencia del vehículo, no interviene como agente de retención en estos casos. Entonces, si yo percibo ingresos, entonces también voy a estar afectado. Ahí recordemos que los bienes muebles que yo venda tiene que superar los 20 millones. Después tenemos los arrendamientos y subarrendamientos. Cuando por mi cuenta yo estoy haciendo ese arrendamiento, tengo un trato directo con la persona que va a arrendar el inmueble. Entonces tampoco no hay una intervención de una empresa de mandato, de ninguna inmobiliaria o administradora de inmuebles que practica retención. Entonces, en ese caso, los ingresos que yo percibo debo declarar en el formulario, siempre con las reglas que vamos a ir viendo. Lo mismo ocurre para el rescate total o parcial y la rescate total o parcial de acciones o cuotas partes de entidades residentes o constituidas en el país, la incorporación gratuita en dinero y todo incremento patrimonial no justificado. Entonces, si a una persona me regala, me obsequia dinero, entonces también eso va a estar grabado porque es un incremento de mi patrimonio. Recordemos entonces la liquidación y pago. A efectos de la liquidación y determinación del impuesto, el contribuyente de IRP, rentas y ganancias de capital tendrá que presentar el formulario 516 y cuando hablamos del ejercicio fiscal 2022 será la versión 2. Entonces, cuando vence el plazo para la presentación de esta declaración es el tercer mes de cerrado el ejercicio fiscal. Recordamos que los contribuyentes del IRP tienen cierre al 31 de diciembre de cada año. Entonces, el tercer mes después de cerrado el ejercicio sería el mes de marzo. Es muy importante también recordar que para poder hacer una correcta liquidación debemos utilizar la planilla de cálculo auxiliar, especialmente si tenemos varias enajenaciones de bienes muebles, que es en donde más vamos a ver que precisamos esta clasificación y utilización de la planilla de cálculo auxiliar, que también tenemos disponible en la página web. El pago del impuesto deberá realizarse bajo el código 716 IRP Rentas y Ganancias de Capital y se puede realizar con cualquier medio de pago. Bueno, el formulario 516 versión 2, recordamos a la gente que la cabecera es igual que cualquier otro formulario a través del cual se determinan los impuestos, se liquidan, ¿verdad? Entonces vemos que el encabezado es el mismo. En este ejemplo, entonces vamos a realizar la liquidación del 2022. Ahora, justamente para que pueda haber una mayor comprensión de los ejercicios, lo que queremos hacer es mostrarles cómo se va utilizando la planilla de cálculo auxiliar también, antes de ir cargando cada rubro. Bueno, vamos a empezar con el rubro 1. Tenemos el rubro donde trata de enajenación de bienes muebles, inmuebles, acciones, cuotas de capital, cesión de derechos y similares. Y para poder liquidar esto tenemos que conocer lo que señala la normativa. Y en lo que implica este rubro, la mayoría de ellos, aquí como podemos ver desde el inciso A hasta la F, estamos viendo que para poder hallar la renta neta imponible, que es el monto sobre el cual voy a calcular el impuesto, voy a determinar
utilizando dos tipos, dos cálculos, la renta presunta y la renta real. Entonces, la renta real sería la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, y la presunta sería el 30% de este precio de venta. Entonces, la que resulte menor entre esas dos rentas es la que va a ser nuestra renta imponible. Así que eso señala la normativa. Y les volvemos a recalcar que por favor, con detenimiento, lean la parte del decreto y las resoluciones en donde se establece bien cómo se tiene que respaldar cada una de las operaciones que se desarrolló eso en el webinar de ayer. Bueno, entonces ya vemos aquí que tenemos una división para cada tipo de enajenación. Por ejemplo, para bienes muebles tenemos 3 líneas. Lo mismo tenemos para inmueble a plazo, 3 líneas. ¿Por qué? Porque la primera línea se utiliza para los bienes muebles en caso que la renta neta presunta sea la menor. Para bienes muebles también, pero cuando la renta neta real sea menor, pero en este caso la renta neta real puede ser menor que la presunta, pero la condicionante es que el precio de venta sea mayor que el precio de compra. Y en el tercero lo que tenemos es también que la renta neta real resulta menor que la renta presunta, pero el precio de venta es menor o igual que el precio de compra. Y esto mismo se replica aquí justamente para bienes inmuebles a plazo. Aquí el propio formulario aclara que los bienes inmuebles a plazo, cuando el cobro de las cuotas sea realizado con anterioridad a la transferencia del inmueble, siempre que la venta haya sido realizada por el propio contribuyente que no fue sujeto a retención. O sea que es súper claro lo que señala el formulario. Si a mí el escribano, por ejemplo, ya me retuvo en concepto de IRP por la enajenación de un inmueble, entonces ya no es necesario que yo liquide aquí porque el escribano ya pagó ese impuesto en mi nombre. ¿Por qué? Porque me retuvo. Bueno, entonces aquí vemos que desde el inciso D hasta el inciso F son campos nuevos en este formulario. Y recordamos que anteriormente teníamos unos campos que estaban destinados para la enajenación del autovehículo cuando el costo de adquisición fue totalmente deducido en los términos del artículo 64 de la ley. ¿Qué significaba esto? Que cuando yo vendía un auto yo tenía que prestar atención, eso sigue, se mantiene también eso, tengo que prestar atención si yo ese vehículo que estoy vendiendo en su momento cuando compré ya lo deduje en el otro IRP, en el IRP de servicios. Entonces, si yo ya lo deduje, entonces tenía anteriormente que guiarme por esta fórmula que ven aquí, que era de costo deducido más el resultado de precio de venta menos costo deducido por 30% o el costo deducido, una de estas dos fórmulas. Entonces, esto lo que se elimina con la nueva normativa, con el decreto que ha modificado entonces el decreto 3184. Justamente el decreto 7047 del 2022 modifica y señala que en la enajenación de bienes muebles registrables o no, cuyo costo de adquisición fue deducido en los términos del numeral 3 del artículo 64 de la ley o en ejercicios fiscales anteriores a su entrada en vigencia, la base imponible del IRP constituirá el 30% del valor de venta. Entonces, directamente se aplica la renta presunta. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo con la planilla para poder comprender mejor. Entonces, vamos a ver aquí justamente vemos, entonces lo de autovehículo ya no tiene un campo exclusivo, sino que yo, por ejemplo, si vendo
mi vehículo que su costo ya fue totalmente deducido, yo directamente ya sé que voy a utilizar este inciso A. ¿Por qué? Porque tengo que liquidarlo por renta presunta. Consigno el precio de venta aquí, precio de compra, por más que yo tenga esos datos, no lo voy a consignar porque yo ya deduje en el IRP de servicio, entonces consigno valor cero y directamente tengo la renta presunta. Aquí me va a calcular la renta presunta y al restar precio de venta menos cero, el precio de venta otra vez me va a salir aquí como renta real. Entonces la renta presunta siempre va a ser menor. Entonces ese sería el cálculo. Entonces es muy directo en ese sentido. Bueno, ahora vamos a visualizar la planilla. Voy a dejar de compartir y compartir la planilla en Excel para poder explicar cada punto su utilización. Ahí podemos ver justamente la planilla de cálculo auxiliar, que es del formulario 516 versión 2. Justamente esta planilla explica que todas estas filas están ya formuladas para poder hacer el cálculo. Entonces, si queremos agregar más filas porque tenemos más bienes o más enajenaciones de cada uno de los tipos de bienes, podemos ir agregando aquí las filas. Así nada más dándole insertar. Bueno, la planilla realizará automáticamente la agrupación por color, por clasificación según corresponda a cada caso, por lo que el contribuyente deberá realizar la sumatoria de las columnas correspondientes, considerando la clasificación por colores para cada tipo de operación. Entonces vamos a estar utilizando los filtros de la columna A y de la columna clasificación para dicho efecto. Entonces, aquí vemos que tenemos renta neta presunta cuando resultó menor que la real, así mismo como vimos en el inciso A, inciso B y el inciso C. Entonces, estos colores me van a indicar en qué casilla voy a colocar. Entonces, vamos a ir viendo. Vamos a tomar el ejemplo de los bienes muebles. Vamos aquí yo ya cargué todo, ustedes van a cargar los bienes muebles que vendieron en el año. Recordemos que todos ellos deben superar los 20 millones, ya sea que vendí uno, si solamente vendí uno en el año debe superar 20 millones y si vendí varios, la sumatoria de ellos también debe superar. Entonces eso también es algo importante a tener en cuenta. Bueno, aquí vemos justamente que vendimos muebles del hogar, vehículos, también motocicleta. Entonces, la columna de tipo de bien, hay que aclarar todo lo que el contribuyente vendió y cuanto más específico quiera guardarlo en su planilla, porque recuerden que esta planilla debe ser almacenada en el archivo tributario, entonces va a ser mejor cuanto más aclaración pongan ahí y que también pueda demostrar en caso que la administración requiera. Entonces, aquí vemos mueble del hogar, la fecha de enajenación, eso también van a colocar aquí la fecha que corresponde a la venta, ¿verdad? Que va a ser dentro del ejercicio fiscal 2022 que estamos liquidando a modo de ejemplo, la identificación, que es el número de cédula o RUC, ¿verdad? De la persona que está adquiriendo y su nombre o razón social. Estos datos que están vamos a decir, no tienen relleno, que están en blanco, con un fondo blanco, entonces son datos que ustedes como contribuyentes van a cargar. Y estos datos que están de color amarillo, entonces son datos que el programita, la planilla Excel va a estar realizando automáticamente. Bueno, en este caso, este mueble se vendió por 2 millones y se había comprado por 700.000. No tiene ninguna aclaración aquí porque yo este bien no, vamos a decir que cuando compré no deduje en otro impuesto, entonces por eso estoy colocando aquí el precio de venta. Recordemos que siempre tiene que ser excluido el IVA, el precio de venta.
y el precio de compra más todos los gastos de venta o de aporte de capital realizado que tengo que colocar aquí. Entonces, al restar 2 millones, el precio de venta menos el precio de compra de 700.000, tenemos una renta real de 1.300.000. Todo esto ya va a ser el cálculo. Estos dos datos ustedes cargan y esto ya va a estar automatizado. Estas dos columnas que ven aquí y también la renta neta imponible. Entonces, al cargar estos dos datos, tenemos la renta real y la presunta, que es el 30% sobre el precio de venta de 2 millones, que tenemos un total de 600.000. ¿Cuál es menor, la renta real o la renta presunta? Vemos que la renta presunta, entonces automáticamente me reconoce eso como mi renta imponible y también automáticamente ya me clasifica como renta neta presunta. Esto lo hace automático. Fíjense que si, por ejemplo, le colocamos un valor superior aquí, por ejemplo, 3 millones, colocamos un valor de 3 millones, entonces ya automáticamente cambia de clasificación. ¿Por qué? Porque mi renta real es menor que la presunta. Entonces, todos estos cálculos va a realizar y toda la clasificación ya la planilla. En este caso tenemos que es renta presunta. El segundo bien se trata de un vehículo en donde su costo fue deducido. Me aclara aquí. Yo como contribuyente anoté, porque tengo todo registrado, que este vehículo ya utilicé ese precio de compra en el IRP de servicios. Entonces, vendí por 30 millones, por más que yo tenga los datos o la escritura en donde consta el precio de compra, yo no puedo colocar aquí, tengo que consignar valor cero. Entonces, al consignar valor cero aquí, la renta real es 30 millones, porque es 30 millones menos cero, me da 30 millones. Y la renta presunta, que es 30% sobre 30 millones, que me da 9 millones. ¿Cuál es menor aquí, la real o la presunta? Y vemos que es la renta presunta, 9 millones. En ese caso, también tenemos aquí renta presunta resultó menor. Sin embargo, vemos que para esta línea, mueble del hogar, tenemos precio de venta 1 millón, precio de compra 2 millones, entonces nos damos cuenta que el precio de compra es superior a 1 millón. Entonces, automáticamente, para evitar valores negativos, porque los formularios no permiten valores negativos, se topea y queda como cero. Entonces, ¿por qué? Porque 2 millones ya es mayor que 1 millón. Entonces, aquí queda cero como renta real y la renta presunta, que es 30% sobre 1 millón, sería 300.000 guaraníes. Entonces, aquí la renta real es menor porque es cero, entonces esa sería mi renta imponible, cero. Y la motocicleta, el precio de venta es 5 millones y el precio de compra es 6 millones. Entonces también es superior el precio de compra. En ese caso, también la renta presunta tenemos aquí, que es 30 por 5 millones, que me da 1.500.000, pero la renta real resulta menor porque es cero. Entonces mi renta neta imponible es cero. Y automáticamente vemos que hay dos colores aquí. Entonces vemos que para poder saber qué tengo que cargar en mi formulario, tengo que ir a esta columna de clasificación e ir filtrando por colores. Aquí es sencillo porque a simple vista ya vemos que tenemos que agrupar estos dos y agrupar estos dos, pero puede ser que tenga varias líneas todas mezcladas, entonces este filtro me va a permitir a mí poder saber cuál es el total. Entonces aquí vemos, vamos a filtrar primero por renta neta presunta, ¿sí? Entonces seleccionamos renta neta presunta resultó menor y le damos a aceptar. Entonces estos valores son los que yo tengo que cargar. Entonces, para poder agilizar, entonces lo que yo puedo hacer es selecciono la columna de precio de venta, los valores que tengo. En este caso tengo dos líneas. Y fíjense que aquí abajo ya me aparece la suma. Pueden ver aquí abajito
la suma me da 32 millones. Entonces es eso lo que yo tengo que considerar en mi liquidación. Entonces vamos a ver, aquí justamente vemos bienes muebles, 32 millones. Y ahora vemos entonces el precio de compra, que si marco los dos a simple vista ya me doy cuenta que la sumatoria es de 700.000 en precio de compra. Entonces eso mismo consigno aquí como precio de compra. Entonces, al cargar estos dos valores, automáticamente ya el formulario va a calcular la renta real y la renta presunta y la renta neta imponible. Finalmente, vemos que la renta neta imponible es 9.600.000. Entonces, vamos a ver, vamos a fijarnos si es que aquí me da la sumatoria de estas dos rentas netas, 9.600.000 guaraníes. Perfecto. Entonces coincide perfectamente. Después, seguidamente, vamos a ver lo que es inmueble, perdón, aquí en el inciso C, que es bienes muebles, renta neta real cuando el precio de venta sea menor o igual que el precio de compra, porque aquí tengo que volver a seleccionar el otro ítem que me faltó dentro de bienes muebles. Aquí vemos, resultó menor entonces la renta neta real, pero el precio de venta es menor o igual que el precio de compra, ¿sí? Acá, como dijimos, el precio de venta era mucho menor que el precio de compra. Entonces hago la misma cosa para la columna de precio de venta, sumo y me sale 6 millones. Entonces eso mismo consigno aquí, 6 millones. Y luego aquí sumo esto, me da un total de 8 millones. Aquí abajo se puede visualizar. Entonces eso voy cargando 8 millones. Entonces vemos que la renta presunta es de 1.800.000 y como la real sale cero, entonces la renta neta imponible es cero también, ¿sí? Como vemos aquí. Entonces es muy sencillo poder hacer cargar el formulario una vez que ya tenemos eso. Bueno, entonces ahora una vez que ya tenemos este rubro 1 cargado para nuestro formulario, por lo menos las primeras 3 líneas, los primeros 3 incisos, ahora vamos a ver cómo hacemos con el caso de bienes inmuebles a plazo, cómo tenemos que ir considerando. Volvemos a nuestra planilla de cálculo auxiliar en el cuadro 2. Aquí pueden ver, también tenemos las 3 clasificaciones en el caso de, de, de bienes, pero nosotros vamos a ver acá arriba, vamos a filtrar, vamos a destilar todo esto otra vez y vamos a filtrar por bienes inmuebles. Aquí tenemos bienes inmuebles a plazo. Aquí tenemos, entonces cargamos, vamos a suponer que vendimos un inmueble, entonces en 20 cuotas de 10 millones, significa que mi venta total va a ser de 200 millones, pero como es a plazo, son 20 cuotas. El precio de venta fue de 100 millones de guaraníes. Entonces la normativa en el artículo 26 del anexo al decreto 3184 se establece esta regla, que hay que dividir el precio de compra dividido 20 cuotas, porque en este caso tenemos 20 cuotas. Entonces tenemos que saber proporcionalmente mi valor de compra para poder distribuirlo por cada cuota. Entonces tenemos 100 millones dividido 20, tenemos que es 5 millones. Entonces, supongamos que aquí tenemos 3 cuotas cobradas en el ejercicio. ¿Cuánto es el valor de cada cuota de mi venta? 10 millones. Entonces, si yo en el año cobré 3 cuotas, sería 3 por 10 millones, ¿sí? Entonces, yo cobré en realidad 30 millones en el año, 3 cuotas, ¿sí?
3 cuotas de 10 millones. Entonces, mi monto de precio de compra proporcional por cada cuota me salió 5 millones. Aquí podemos ver. Entonces, si yo vendí, o mejor dicho, cobré 3 cuotas, entonces tengo que multiplicar también este precio de compra por proporcional por 3 cuotas. Entonces, sería aquí 5 por 3, 15 millones. Entonces, aquí voy a poner 15 millones. Pero ¿qué pasa? Que me dice que tengo 10 millones de gastos. Y aquí sería el precio de compra más los gastos de venta o del aporte de capital realizado. Entonces, en este caso, 10 millones yo gasté más los 15 millones, me da un total de 25 millones de guaraníes. Entonces, 30 menos 25, tengo mi renta neta real de 5 millones de guaraníes. Después tenemos la renta neta presunta, que para ese caso realizo 30% por 30 millones de guaraníes. Entonces me da un total de 9 millones. Como pueden observar, es más bajo el monto de la renta neta real. Entonces, por eso la renta neta imponible es de 5 millones. Entonces, en mi clasificación automáticamente me lleva a renta neta real. La renta neta real resultó menor que la renta presunta, en donde el precio de venta es mayor que el precio de compra. Entonces, vamos a colocar esos valores que tenía yo en mi planilla. Voy a colocar aquí en el inciso B, donde mi precio de venta es mayor que mi precio de compra, lo que está en mi planilla, ¿sí? Entonces es muy sencillo completar utilizando la planilla. Nosotros aquí vemos para poder simplificar solamente algunos casos, pero si hay personas que vendieron varios inmuebles o bienes muebles, entonces van a tener varias líneas con diferentes tipos de clasificaciones y van a tener que usar los filtros para poder hacer las sumatorias tal cual les mostré en los primeros incisos del rubro 1. Bueno, entonces seguimos. En el rubro 2 también es importante tener en cuenta que tenemos dos secciones. Una sección que es de arrendamiento de inmueble y también tenemos otra que es de subarrendamiento, pero es la misma cosa. También tenemos renta neta presunta resultó menor, tenemos donde la renta neta real resultó menor, pero el precio de arrendamiento es mayor que los gastos, y el inciso C, que es cuando el precio del arrendamiento es menor o igual que los gastos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y la aplicación es similar a los rubros anteriores, en donde tenemos que obtener la renta neta real a través de la diferencia del precio de arrendamiento, he excluido el IVA siempre, menos los gastos directamente relacionados a la generación de la renta. Entonces ahí voy a tener mi renta real y la presunta se calcula igual que el rubro anterior, pero la base es, la tasa o el porcentaje, mejor dicho, es de 50%. Entonces sería 50% sobre el precio del arrendamiento. Esa sería la secuencia a seguir. Entonces, la que resulte menor también va a ser mi renta neta imponible. En este caso, justamente vemos el cuadro 2, cómo se completa. Aquí es muy importante tener en cuenta que vamos a usar una casilla para cada inmueble que estemos arrendando. Por ejemplo, si tengo un inmueble con una cuota de 1 millón, entonces vamos a suponer que en el 2022, desde enero a diciembre, yo percibí 1 millón por mes. Entonces, ¿cuánto es el precio de arrendamiento en el año? 12 millones. Recordamos y recalcamos lo que ya dijimos al inicio,
que esta declaración es anual, es decir, comprende todos los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal desde enero a diciembre. Bueno, entonces, una vez que ya tengo el precio de arrendamiento, que son todas estas cuotas, los gastos directamente relacionados a la generación de la renta también lo voy a poner aquí, todos los gastos que sean durante el año, ¿sí? Todo asociado a este inmueble. Entonces ahí la diferencia entre estos dos me da mi renta real de 7 millones y 50% sobre 12 millones, que es 6 millones. Entonces ahí vemos que la renta presunta es inferior, es menor que la renta real. Entonces 6 millones sería mi renta neta imponible. Entonces la planilla clasifica automáticamente como renta neta presunta resultó menor que la renta real. En el caso del arrendamiento del inmueble 2, vemos que la cuota es de 2 millones. Entonces aquí vemos cada uno de estos. En el año, también los 12 meses por 2 millones me da un total de 24 millones. Restando los gastos que fueron de 22 millones, tenemos una renta real de 2 millones. Si yo multiplico la renta presunta, que es 50 por 24, me da un total de 12 millones. Entonces, ¿cuál resultó menor entre la real y la presunta? La real. Entonces me recupera eso como una renta neta imponible, 2 millones de guaraníes. Entonces, esto mismo vuelvo a filtrar aquí por color. En este caso, nuestro ejemplo ya no hace falta porque tenemos una sola línea, pero puede ser que tengamos varios inmuebles. Entonces, vamos a entrar aquí y filtrar por cada color, por cada clasificación. En este caso, vamos a trasladar entonces estos datos directamente como renta presunta y este como renta real, pero donde el precio de arrendamiento es mayor que los gastos. Entonces aquí vemos, colocamos que es lo mismo, ¿sí? En este caso es muy fácil porque hicimos a modo de demostración y de ejercicio una sola línea para cada tipo de clasificación. Entonces así sería. Aquí también hay algo muy importante. Vamos a suponer que yo no quiero usar la planilla de cálculo. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco este valor de 24 en el inciso A, y 22 millones también. Toda esta línea coloco en el inciso A. Me va a hacer todos los cálculos del formulario, pero cuando yo quiera presentar, cuando presione el botón presentar, ahí me va a hacer la validación y me va a decir el mensaje que va a emitir el formulario, va a ser favor verificar. ¿Por qué? Porque no corresponde al inciso correcto, ¿sí? Así que es muy importante también aclarar eso. Por eso es que recomendamos usar la planilla, porque la planilla ya me indica ya en cuál de estas casillas tengo que ir, tengo que declarar. La misma cosa que explicamos aquí aplica para estos incisos D, E y F. Tiene la misma lógica. Ahora pasamos al rescate total o parcial de acciones o cuotas partes de entidades residentes o constituidas en el país que no se encuentre alcanzado por el IDU. En este caso, la normativa no habla de renta real o presunta, sino directamente señala que la base imponible o la renta neta imponible va a ser la diferencia entre el importe del rescate y el costo de las acciones o cuotas. Y ahí solamente podemos tener dos casuísticas. Puede ser que el importe del rescate sea mayor que el costo de las acciones, entonces vamos a usar esta línea. Y si el importe del rescate es menor o igual que el costo de las acciones, vamos a usar la segunda línea. Misma aplicación que tenemos para el rescate de acciones, aplica para las cuotas partes también la misma fórmula, mismos criterios. Entonces aquí es más sencillo. Vamos a suponer que tenemos un importe de rescate de 100.000 y un costo de acciones de 50.000. Entonces va a ser la diferencia, 100.000 menos 50.000, entonces 50.000. ¿Y por qué está en el inciso A? Porque el importe del rescate es mayor
que el costo de las cuotas, ¿sí? Para esto también se recomienda usar la planilla. ¿Por qué? Porque en la planilla puedo tener varios rescates que realizo de varias acciones. Entonces, cada caso es particular, entonces hay que calcularlo individualmente y luego agruparlos para poder declarar en este formulario. Ahora vamos a pasar entonces al rubro 4, que sería otras rentas y ganancias de capital del ejercicio fiscal. La mayoría de estas rentas ya son de una base de 100% prácticamente de lo que uno percibe, salvo los casos en donde se especifica un porcentaje específico. Entonces aquí, a modo de ejemplo, tenemos los dividendos, utilidades, excedentes, rendimientos o beneficios percibidos no alcanzados por el IDU. En este caso, entonces, cualquier excedente, los excedentes de la cooperativa, los dividendos que pagan las sociedades simples, entonces, esos deberían ser ya sujetos a retención. Pero ¿qué pasa si por algún motivo alguien me paga y no me practicaron la retención? Entonces voy a tener que declarar en esta casilla. Eso era anteriormente. Entonces, por eso es importante que comparemos lo que se excluyó. Fíjense que esto ya no aplica porque como explicamos al inicio, esto ya es sujeto a retención. Y en caso de que alguien no les haya practicado la retención, van a colocar aquí en la casilla de otros conceptos no señalados. Entonces, otra variable que se elimina es la que anteriormente en la versión 1 teníamos como premios, ¿sí? Entonces, eso eliminamos también. ¿Por qué? Porque es sujeto a retención. Si alguien dice, no, a mí no me practicaron la retención, yo percibí ese premio, pero nadie me retuvo, entonces yo debo declarar en otros conceptos no señalados en incisos anteriores. Entonces, esos incisos fueron eliminados, al igual que el inciso E, en donde hablábamos de las rentas generadas por estructuras jurídicas, porque también aplica la retención en estos casos. Entonces, fíjense que estos incisos fueron eliminados, por eso nuestro rubro 4 en la versión 2 tenemos esto que vemos aquí, regalías, incorporación de dinero sin contraprestación, indemnizaciones en dinero provenientes de contratos de seguro de vida, prestaciones vitalicias y temporarias y otros conceptos no señalados. Así que si ustedes reciben un ingreso que no fue sujeto a retención y no encuentran dentro del formulario un campo específico, entonces realizan los cálculos necesarios de acuerdo a lo que señala la norma respecto a la renta imponible, renta neta imponible, y consignan en esta casilla 127, ¿sí? Entonces, regalías en este caso, vamos a suponer que el aprovechamiento es parcial en el país y en el exterior. Entonces, si yo percibo 1.000.000, si percibí 1.000.000 en el año, entonces solamente el 70% voy a considerar como renta neta imponible, como que es de fuente paraguaya. ¿Por qué? Porque hay un aprovechamiento también en el exterior. Entonces, 70% sobre 1.000.000 me da 700.000. Eso es lo que yo debo declarar aquí. El importe de dinero que yo percibo sin contraprestación, el 100% debo declarar. En este caso, 1.000.000 de guaraníes. Y vemos aquí que en este rubro 4 tenemos un total de renta imponible y cada rubro del formulario tiene un total de renta neta imponible que finalmente es la que se va a sumar para tener la renta neta imponible global, ya no por rubro, sino global. Es muy importante recordar que la renta neta imponible correspondiente a las rentas y ganancias de capital no mencionadas explícitamente se consignan en la casilla 127, ¿sí? Eso es lo que volvimos a recalcar, perdón.
aquí tenemos el rubro 5, que es el último rubro, que es de determinación del impuesto y liquidación final. Entonces, la sumatoria de todos los rubros, rubro 1, 2, 3 y 4. Fíjense que estas eran las sumatorias parciales de cada rubro. En estas casillas se encuentran. Entonces sumamos todas esas casillas y tenemos entonces un total de renta neta imponible de 24.350.000 guaraníes. Seguidamente tenemos impuesto liquidado sobre el total de renta neta imponible del ejercicio. Entonces, aquí lo que el formulario ya va a realizar los cálculos automáticamente es 24.350.000 por 8%. En este caso me da 1.948.000. Caso de presentación tardía, la multa de 50.000 guaraníes, y este sería el saldo a ingresar a favor del fisco. Así que ahí terminaría nuestra liquidación. Y también recordar a la gente que fíjense que en este rubro no hay ninguna deducción posible para realizar de retenciones. ¿Por qué? Porque las retenciones que se pudieron aplicar en concepto de IRP, rentas y ganancias de capital que les comenté al comienzo, corresponden a retenciones en carácter de pago único y definitivo, es decir, no son retenciones a cuenta que yo puedo utilizar en esta liquidación. Entonces, nada de las retenciones que le practicaron ustedes van a incluir en este formulario. Eso es importante también aclarar, porque hay personas que consultan. Estos son los lugares, la forma de pago electrónico. Estos son los bancos a través de los cuales ustedes pueden realizar sus pagos electrónicos. Ahí vemos en pantalla todos estos bancos. Siempre es más factible y más rápido también el pago electrónico. No obstante, la administración permite también pagar a través de tarjeta de crédito y de débito y en las bocas de cobranza. Así que eso también es importante recalcar. Y ahora vamos a ver las preguntas que tiene la gente, y recordamos que este webinar fue grabado, está siendo grabado, mejor dicho, y va a estar publicado en la página web para poder repasar nuevamente. Aquí, por ejemplo, pregunta Carlos Fariña, ¿dónde se puede descargar el material utilizado en la capacitación? Tenemos secciones en la página web en donde van a encontrar el logo de IRP. Ahí van a encontrar varios materiales relacionados a este impuesto, y como mencioné, en la página de la SET del Facebook, ahí va a estar publicado este video para que ustedes puedan visualizar. María Belén Reine, gracias por contactar. Ella pregunta si en la venta de vehículos también la escribana puede aplicar la retención, es la pregunta que realiza. Y en estos casos la escribana no interviene en la venta de vehículos como agente de retención, solamente en el caso de la enajenación de inmuebles. Entonces, si yo me voy y gestiono en la escribanía la transferencia de un vehículo, entonces la escribana no va a poder, no debe realizar la retención. Recordamos a la gente también que quiera ahondar más sobre el tema que la resolución 42 del 2020 establece todas las retenciones que pueden ser practicadas por los escribanos y las documentaciones afectadas a cada caso. Así que es importante entonces, María Belén, que puedas ver esa resolución también para tener el detalle de todas las retenciones posibles que pueda hacer el escribano. Y respecto a tu pregunta, entonces no corresponde en el caso de las ventas de vehículos si es que estamos hablando de residentes. Es diferente en el caso de no residentes, porque ahí ya aplica otro impuesto que es el INR, en donde sí el escribano interviene. Después aquí vemos que Raquel Núñez pregunta, cuando no le realizaron la retención por venta de terreno que estaba pagando en una loteadora, solo le hicieron cesión de derecho, ¿dónde va en el formulario? Pregunta
Raquel Núñez. Ahí también es importante recordar a toda la gente que tenemos la resolución 35 del 2020, en donde se establece las retenciones, el mecanismo a aplicar por las empresas loteadoras y administradoras de inmuebles respecto a la retención en el caso de loteamiento y la venta. Entonces son ellos los que tienen que practicar la retención, es la responsabilidad de estas empresas practicar la retención, pero en caso que eso no ocurra, así como lo dijimos, ustedes cualquier otra información que, o cualquier otro ingreso que ustedes percibieron y por el cual todavía no se abonó el impuesto y sí corresponde abonar, entonces tienen la casilla que está en el rubro 4 que es para otros, ¿verdad? Entonces van a poder utilizar esa casilla para poder liquidar y fijarse también cómo es el mecanismo para del monto que tuvo que haber sido para calcular la renta neta imponible. Aquí Liliana Raquel Moreno también pregunta si en la versión de este formulario, ¿en qué inciso debo declarar cuando usé el costo para deducir IRP en años anteriores? Ahí voy a volver a vamos a suponer que hay una venta, ya sea de bienes muebles, de cualquier tipo de bien. La normativa señala que si yo vendo un bien mueble, pero el costo de los mismos yo había eh, ya, ya deduje en el impuesto que sería el IRP de servicios anteriormente, yo no puedo volver a deducir. Y entonces aplica la renta presunta. ¿Qué significa eso? 30% directo sobre el precio de venta. Entonces, en esos casos, lo único que se completa es la columna de precio de venta y ya no se completa la columna de precio de compra. Eso aplica para todo lo que sea eh, costos ya deducidos en el IRP en años anteriores, ¿sí? Ya sea que sea el IRP de servicios personales o el antiguo IRP. Entonces, eso ya no pueden volver a deducir, ¿sí? Entonces sería, Liliana, la forma correcta es declarar solo el precio de venta y nada en la columna, valor cero en la columna de compra. Entonces directamente el formulario va a calcularte por la renta presunta, que sería el inciso A, que también ya hemos explicado. Bueno, entonces creo que estas fueron las preguntas que teníamos, así que agradecemos a todos. Vamos a estar viendo también si tenemos posibilidad de responder otras preguntas que están en los comentarios. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y nos encontraremos en una siguiente capacitación. Muchísimas gracias a todos.